tenido la exposición del primer mensaje angélico, la base plena de lo que es nuestro mensaje, la creencia grande de lo que es nuestro mensaje. Y en el Apocalipsis nosotros tenemos que el segundo mensaje angélico tiene la descripción más corta. Vamos a abrir Apocalipsis 14. En el versículo 8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído la gran ciudad, porque ha hecho ¿qué cosa? Ha obligado, ha forzado, ha manipulado todas las doctrinas falsas, todas las doctrinas inmundas, corruptas, espiritistas, apóstatas, han estado en ella. Todas. La Biblia presenta la historia de dos mujeres. Una adora directamente a Dios y la otra adora directamente a Satanás. Si nosotros abrimos las Sagradas Escrituras, en Génesis 3:15 tenemos la descripción de estas dos mujeres que van compitiendo a través de la historia. Es la historia de dos mujeres, la historia de Babilonia y la historia de Jerusalén. ¿Por qué cae Babilonia? Babilonia es la primera en su historia, noten bien, la primera en su historia que da la primera ley a favor del divorcio. Es la primera. Más tarde viene al marco profético la Iglesia Católica, que es la segunda en su historia por Constantino en dar una ley oficial a favor del divorcio. Constantino dio dos leyes: la ley en contra del sábado y a favor del domingo, y la ley a favor del divorcio. En las Sagradas Escrituras tenemos los tres hitos antiguos. En Génesis capítulo 1 versículo 29 al 31 y en Génesis 2:1 al 3 tenemos los tres hitos antiguos. Tenemos el matrimonio en la creación del hombre y la mujer, tenemos la alimentación pura y tenemos los 10 mandamientos en la personalidad del santo sábado. Babilonia se hace culpable de haber corrompido estos sistemas. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho ver a todas las naciones del vino del furor de la fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y 7 cuernos. En el tema que nos toca mañana, o creo que el lunes, hay un tema que se llama la sentencia de Babilonia. Y ahí podremos ver el castigo que va a tener este sistema falso religioso. Se le llama Babilonia la Grande, la madre de las abominaciones, la madre de las rameras. Bajo la predicación del primero y segundo ángel, las iglesias se preparan, o los creyentes se preparan para dejar sus iglesias caídas y venir al verdadero mensaje. La primer grandeza de ese mensaje se predica en Génesis 3:15, cuando se da la historia de dos mujeres. El desenvolvimiento del gran conflicto entre el bien y el mal. ¿Qué clase de mujer era la que se exigía para un sacerdote? Una mujer pura. Por lo tanto, para Cristo se exige una iglesia pura. Sin embargo, el sistema corrompió las iglesias. Hay una época donde hay un oscurantismo y una decadencia espiritual. Y más o menos para los años de 1833 al 44 había en Inglaterra especialmente una decadencia espiritual. Y dice que llegaron muchos predicadores a Inglaterra a dar el mensaje de salvación, pero ninguno hacía caso. Hasta que llegó un hombre de mucha experiencia y puso
un gran cuadro en la entrada de la ciudad. Había mucho fuego cayendo y fuego ardiendo abajo y una gran cantidad de seres humanos quemándose, bajo un título que decía: los impíos en manos de un Dios castigador. Ese simple anuncio de propaganda llenó de expectación, de admiración y de miedo a la cristiandad de aquel entonces. Y el predicador llenó durante todas sus conferencias el salón. La decadencia espiritual en que hizo entrar Babilonia a muchos fue olvidarse de Dios, llegar a establecer un sistema totalmente conformista, olvidando la doctrina pura. Los principios puros se perdieron, se perdió el sábado, se perdió la reforma pro salud y se perdió el santo matrimonio. La caída de Babilonia se da completa en el capítulo 14. Entre el año de 1843 y el año de 1844 se predica el segundo mensaje angélico. Y lo que se dice es un llamado, una alerta: ¡ha caído Babilonia! Esto abría la puerta al triple mensaje angélico, que es el que expondrá nuestro hermano Pedro. El segundo mensaje angélico simple y sencillamente da la caída, después de que se ha proclamado todo lo que el pastor Rubén exclamó: el juicio, el temerle, el honrarle. Porque eran los principios básicos que las iglesias nominales y apóstatas de aquel tiempo no habían respetado. Cristo es el símbolo del matrimonio y de un matrimonio puro. Cristo simboliza al verdadero esposo. La iglesia tiene que desposarse como una iglesia pura, y Babilonia es madre de fornicación. Es adúltera, es fornicaria, es mala, es perseguidora. Dio de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es culpable de estas herejías. Los falsos sistemas religiosos en que cayeron las iglesias en aquel tiempo mostraron el momento que, por haberse despreciado todo llamado divino, se hacía una declaración bíblica y profética declarando la caída de todas las iglesias, porque la ramera o madre tenía hijas y esas hijas también habían caído. Es interesante que para los años de 1844, con el surgimiento, la caída de Babilonia y el surgimiento de la verdadera iglesia, surgen una cantidad de iglesias a la par. Porque entre los años de 1844 y 1900 surgen las principales iglesias en los Estados Unidos que van a poblar el mundo de doctrinas falsas. Surge la iglesia de Armstrong, la iglesia de Dios del séptimo día, una iglesia que ha hecho mucho daño con las leyes ceremoniales y una serie de creencias totalmente contrarias sobre el santuario. Surge una de las iglesias más satánicas y más diabólicas que ha existido, y una de las más blasfemas, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, la hoy apodada los mormones, falsificando a un profeta, José Smith. Y surge una de las iglesias más apóstatas que se atrevió descaradamente no solo a tomar las ideas arrianas de que Cristo no existía, sino a pervertir directamente la Biblia bajo una traducción apóstata, como fueron los testigos de Jehová. La caída de Babilonia se había proclamado entre los años de 1843 y 1844, de acuerdo al Espíritu de Profecía. El surgimiento de un movimiento adventista que tenía que fortalecer al mundo estaba preparado, pero Satanás se preparó también. Y a la par de esta iglesia suscitó estas iglesias apóstatas. Más tarde, años después, surge una iglesia que, aunque no existía y no había caído, ya estaba caída de por sí. La luz del mundo. Una de las iglesias que ha predicado más enfáticamente en contra del Espíritu Santo
que ha predicado en contra de la personalidad de Cristo, y que todas estas mini sectas que se han levantado proclamando que el Espíritu Santo no existe y que Cristo es un ser creado, finalmente, como no tiene iglesia, terminan uniéndose a esta iglesia que ha plasmado estas doctrinas. Babilonia ha sido una iglesia idólatra. Su relación con los reyes de la tierra y los gobiernos, fornicó con todos ellos. La infidelidad a Cristo de la iglesia apóstata y ramera fue increíble. En la Edad Media se vendieron con el papado. Constantino hace el puente entre el paganismo y el cristianismo y adopta ideas totalmente paganas y corrompe la verdadera iglesia. El sábado es corrompido. La iglesia católica toma el dominio del mundo y toma el dominio de todo conocimiento. Reclaman los verdaderos manuscritos de la Biblia. Lutero tiene que ir a leer la Biblia la Vulgata Latina de Jerónimo, que estaba encadenada y solo estaba en latín, no existía en idioma alemán. La iglesia católica se había reclamado la dueña de todos los conocimientos. Habían llevado a grandes hombres de ciencia a la Inquisición y los habían ofrecido matar por haber investigado. ¿Se acuerdan la descripción de Galileo Galilei cuando dijo que la tierra se movía? Creo que fue Galileo Galilei. Y cuando se le dijo: si no niegas esa herejía, morirás quemado. Y él se paró y dijo: está bien, no se mueve. Y para adentro dijo: sin embargo se mueve. Todos los conocimientos habidos y por haber, el catolicismo se los había robado y los había escondido. En Eusebio de Cesarea tenemos el mejor escritor de historia eclesiástica. Y hoy, aunque no queramos, los católicos se adueñaron de la teología. Ellos son los padres de la teología. De ellos obtuvimos los escritos antiguos para saber la historia eclesiástica y la historia del cristianismo. Todos se lo habían adueñado. Una ramera que se había corrompido, y no solo eso, había dado de beber el vino de la fornicación a todas las naciones. ¿Cómo te ha convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidios. Isaías 1:21. Y en sus frentes un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y las fornicaciones. La potencia, porque tantos siglos dominó como despotismo sobre los monarcas de la cristiandad, es Roma. La púrpura, la escarlata, el oro y las piedras preciosas y las perlas describen cómo lo vivo y la magnificencia y la pompa con que esta iglesia ha vivido a través de los tiempos. Y de ninguna otra potencia se podría decir con más propiedad que se ha embriagado con la sangre de los santos, que de aquella iglesia que ha perseguido tan cruelmente a todos los discípulos de Cristo. Se acusa, además de que ha perseguido cruelmente a los discípulos, se acusa además que Babilonia debe haber tenido relación ilícita con todos los reyes de la tierra. Por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera también. Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos y por consiguiente reciben la misma condenación. Conflicto de los siglos, página 432. He aquí toda la usan los refranes que se aplican al refrán que dice: cual la madre, tal la hija. Se dice que Babilonia es madre de rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienden con sus doctrinas tradicionales y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. El doctor Hawking, en su tratado sobre el milenio, declara: no hay razón para creer que el espíritu y las prácticas anticristianas se limitan a los que se llama actualmente la iglesia romana. Las iglesias protestantes tienen en sí mucho del anticristo y distan mucho de haberse reformado enteramente de la corrupción de la impiedad de Babilonia. Muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma y se unen inicuamente con los reyes de la tierra.
Así obra la iglesia del Estado en relación con los gobiernos seculares y otras denominaciones a su fin, que han pasado a formar parte del mundo. Conflicto de los siglos, página 333. La iglesia estaba ahogada. Miles y millones de cristianos habían ido a la hoguera. El tribunal de la Inquisición se había posesionado. La Biblia había sido adueñada y prohibida. Pero Dios suscitó el gran movimiento. El movimiento milerista que más tarde daría paso al movimiento adventista. Dios suscitó el mensaje de los 3 ángeles. Y cuando el mundo que estudiaba las profecías, cuando las personas espirituales estudiaron la profecía y en 1843 al 44 se proclamó la caída de Babilonia, el pueblo de Dios respiró. Porque el tiempo de surgir la profecía de los 2300 días con una de sus últimas etapas estaba en el frente de ellos. La grandeza de que colmara vida nuevamente el mensaje, de que el sábado surgiera, de que los 10 mandamientos volvieran, estaba en ese momento nuevamente plasmado en la predicación de un mensaje profético que ahora se estaba cumpliendo. Estados Unidos de Norteamérica pudo escuchar proféticamente el clamor de Apocalipsis cuando se dijo: caída es la gran Babilonia. El pueblo de Dios podía respirar para nuevamente sumergirse y terminar esta obra. La caída de Babilonia era un hecho. En un momento cayó Babilonia y se despedazó, gimió sobre ella, tomó bálsamo para su dolor, quizás sane. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla, vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Sus abominaciones llegaron hasta el cielo. Sus abominaciones llegaron hasta el mismo trono de Dios. Y la gran caída de Babilonia se declara no solo en que cayó, sino condenando todas las doctrinas impías y falsas que se tenían. El pueblo de Dios ahora podía respirar. El mensaje de Apocalipsis 14 anuncia la caída de Babilonia. Debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras y luego se corrompieron. En vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días y no puede, por consiguiente, referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde hace mucho tiempo. Al nacer, las varias iglesias que profesan la fe protestante se decidieron noblemente por Dios y la verdad, y la bendición divina lo acompañó. Pero estas iglesias cayeron víctimas del mismo deseo de imitar las prácticas impías de buscar la amistad. Conflicto de los siglos, página 433-434. Fue así como bajo el surgimiento y la caída de Babilonia surgen estas iglesias apóstatas que dañaron tanto al mundo. Las iglesias calvinistas, presbiterianas, luteranas terminaron corrompiendo sus doctrinas y tornándose nuevamente en Babilonia. Pero hoy nosotros como pueblo de Dios sabemos que cayó, que se proclamó su caída y que hoy nos enfrentamos al panorama más grande y más hermoso de la historia. ¿Quieren oírlo? Lo tienen en el triple mensaje angélico. Que el Señor los bendiga. Amén.